Hola familia, amigos, buenas noches. Qué bueno que podamos estar aquí un sábado más. Como tú sabes, hoy vamos a dar inicio a esta jornada maratónica de lo que va a ser el estudio del final de los tiempos. Sabes que lo hemos denominado lo que está por venir y el que está por venir. Es necesario que nosotros como hijos de Dios podamos aprender y podamos ver toda esta realidad que está en la palabra del Señor y que podamos ser gente que tiene entendimiento de lo que está por venir. Hace unos cuantos años atrás, con un grupo de amigos comenzamos a estudiar en nuestras casas. El Señor nos incomodó nuestros corazones para que pudiéramos adentrarnos en este estudio y, más allá de llenarnos de información, encendernos en amor por Jesús, por esperar su venida. Quiero aclararte que estudiar los últimos tiempos es el conjunto de varios acontecimientos. Es hablar de la segunda venida de Cristo, es hablar del milenio, es hablar del imperio del anticristo, es hablar del arrebatamiento de la iglesia, es hablar de la apostasía. Hay todo un conjunto de acontecimientos que introduce los últimos tiempos y esta jornada va a ser maratónica. No sabemos cuánto tiempo nos va a llevar, pero sí creemos que el Señor va a hacer grandes cosas a través de estos estudios cada sábado. Es un tema también, hablar del fin de los tiempos, es un tema que no nos debe dar temor estudiarlo. Muchas veces nosotros tenemos temor, nos hemos llenado de lo que el mundo nos dice. Por ejemplo, en su momento vamos a comenzar a estudiar el libro Apocalipsis y tú, cuando escuchas la palabra Apocalipsis, viene a tu mente un montón de cosas que las películas te han metido, que Hollywood ha llenado tu mente. Y déjame decirte así rápidamente, Apocalipsis es una palabra del original griego que significa revelaciones, y revelaciones simboliza algo cuando el Señor corre los velos, quita nuestros velos. Y de hecho Apocalipsis es un libro que tiene 22 capítulos, es una visión donde el apóstol Juan ve la revelación de Jesucristo, puede ver a Jesucristo sin velos. ¿Sabes que el libro Apocalipsis es el único libro en la Biblia que nos promete una bendición especial? Cuando tú comienzas la lectura de Apocalipsis, el libro te dice: bienaventurados los que leen, los que oyen y los que guardan las palabras de esta profecía. Y ese, de los 66 libros que la Biblia tiene, Apocalipsis es el único que nos ofrece bendiciones especiales cuando lo estamos leyendo. E irónicamente es el libro menos leído en nuestras iglesias, en nuestros grupos, pero vamos a ir aprendiendo poco a poco cómo no nos tiene que dar temor estudiar esto. Estudiar los últimos tiempos tiene que apasionarnos por Jesús, tiene que fascinarnos por el Señor, tiene que enamorarnos de Él y tiene que prepararnos. También es un tema que todos lo podemos comprender, no es un tema, estudiar los últimos tiempos no solo es para teólogos, estudiosos, apóstoles. Estudiar los últimos tiempos está disponible para cada uno de nosotros, y a lo largo de este estudio creo fuertemente que Dios traerá mucha luz, claridad y entendimiento a nuestras Biblias. Entonces voy a invitarte que ya de lleno vayamos ahí a nuestra Biblia en San Mateo capítulo 24. Hoy vamos a dar inicio con este capítulo. Es uno de los capítulos centrales en este estudio. Dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ok, ¿por qué son importantes esos primeros dos versículos en San Mateo? Presta atención. Jesucristo está saliendo del templo. Este es el templo que se había reconstruido en los tiempos de Nehemías, en los tiempos de Esdras, aproximadamente 500 años, entre los 500 y 520 años antes de Cristo. Y es el templo donde siempre los judíos se reunían a aprender, a hacer sus rituales todo el tiempo. Y Jesucristo iba a este templo a enseñar. En este punto él venía saliendo. Se acercan sus discípulos y le dicen: mira, Señor, qué hermosa estructura, qué hermoso templo. Y prestemos atención a lo que Jesucristo les dice: quiero decirles que este templo va a ser derribado. Viene un día en que no va a haber aquí piedra sobre piedra,
que no sea derribada. Y eso tuvo un cumplimiento 70 años después de Jesucristo. Los que sabemos la historia, este emperador romano, el emperador Tito, destruyó la ciudad, destruyó el templo, destruyó Jerusalén. Entonces es importante esos primeros 2 versículos porque nos da certeza de que lo que Jesucristo va a continuar enseñando también se va a cumplir. Hablábamos en la clase, en el mensaje anterior, que acerca de la importancia de las profecías de Jesucristo. Jesús anunció su muerte, Jesús anunció su resurrección, ambas cosas se cumplieron. Jesucristo anunció su regreso, también se va a cumplir. Por ejemplo, tú puedes ver cuando Jesús le dice a Pedro, antes de que el gallo cante, tú me vas a haber negado 3 veces. Entonces Jesús es Dios, Jesús es el Señor, y todas las palabras de Jesucristo se van a cumplir. Entonces nos introduce en el capítulo dándonos una base de que sus palabras se cumplen, y por eso es importante y es clave esos primeros 2 versículos. Ahora entramos al versículo 3. Los discípulos vuelven y hacen una serie de preguntas. Dice el versículo 3: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Ok, veamos lo que está ocurriendo. Los discípulos se acercan al Señor para hacerle una serie de preguntas. Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Ok, vamos a ser claros. El cuándo nadie lo sabe. ¿Cuándo va a venir Jesucristo? Nadie lo sabe. Más adelante aquí en San Mateo 24, Jesús mismo enseña que el día y la hora nadie lo sabe. Eso es algo que nosotros tenemos que tener claro. Por mucho que estudiemos, el punto no es saber cuándo Cristo va a venir. Ahora, solo porque no sepamos el cuándo, no quiere decir que no nos tiene que interesar estas temáticas. Porque Jesús dijo, ok, el cuándo no se sabe, pero vean las señales, observen las señales, estén atentos, estén pendientes. Entonces los discípulos le preguntan: ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? El cuándo no se sabe, las señales las vamos a ver. Vamos a ver en los siguientes versículos que hay una serie de conflictos externos en el mundo y una serie de conflictos internos entre la humanidad. Dice: y del fin del siglo. Referencias al fin del siglo. Aquí en San Mateo 24 encontramos 3 referencias. Jesucristo 3 veces nos dice: pero aún no es el fin, pero aún no es el fin. Fin del siglo es fin del mundo. Quiero que nosotros hoy aprendamos y tengamos algo claro. Cuando Jesucristo está hablando del fin del mundo, del fin del sistema, no se está refiriendo a que este mundo va a explotar, a que este mundo va a estallar. Mira lo que dice Isaías capítulo 45 versículo 18: porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo Jehová y no hay otro. Entonces Dios no hizo este mundo para que explotara, Dios no hizo este mundo para que desapareciera. Dios creó esta tierra para que fuese habitada. Cuando hace una referencia al fin, no es que este mundo va a explotar. Amigo, amiga, eso no va a ocurrir. Este mundo no va a explotar, no va a desaparecer. Quizás te están diciendo en un montón de lados: este mundo se va a acabar, este mundo va a desaparecer. Eso no va a ocurrir. Dios creó esta tierra para este mundo, para que fuese habitado. Muchas veces tenemos esa percepción y vuelvo al punto: hemos aprendido mal, estos temas nos dan temor, nos han enseñado mal, hemos tenido fuentes incorrectas. Para que tú y yo podamos saber lo que está por venir, amigo, amiga, hermana, la única fuente es la palabra de Dios. No hay otra fuente más que la palabra de Dios. Y cuando Jesucristo se está refiriendo al fin del mundo, al fin del siglo, se está refiriendo, número 1, al fin del sistema, número 2, a una finalidad. Cuando tú haces una exégesis de esta palabra fin, es una referencia a una finalidad. Como cuando tú construyes tu casa, preparas el terreno, comienzas a poner los cimientos, levantas las paredes, pones las puertas, pones el techo, la pintas, etcétera, todos los detalles, y en el momento que pones el último tornillo, dices: fin, terminé esta casa. Pero esa casa fue hecha con la finalidad de que una familia vaya a vivir ese lugar, de que una pareja se case, una pareja se una, crezcan, tengan hijos, sean una familia. Entonces
La referencia a fin es una finalidad y la finalidad es que Jesucristo viene. El fin es Jesucristo viniendo en las nubes. Cuando nosotros veamos a Jesús aparecer en las nubes, vamos a decir, oh, se terminó todo, ese es el fin. El fin es Jesús viniendo a la tierra. Nos dice, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo, fin del mundo o fin de este sistema? Este sistema va a parar todo lo que los gobernantes, todo lo que las naciones, todos los presidentes, todo el gobierno humano que hoy tenemos, eso va a parar. Ahora dice el versículo 4, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras, rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Vuelve a mencionar fin del sistema, fin de este mundo y Él apareciendo en las nubes. Cuando Jesús aparece en las nubes es el fin. Ahora, mira la primera señal que el Señor da. Los discípulos le hacen varias preguntas y está bien que tú te hagas preguntas. Está bien que nosotros tengamos preguntas. Si tú estás sentado hoy aquí conmigo en tu teléfono, ahí en tu recámara, en tu sala, es porque tienes preguntas y está bien hacer preguntas, está bien que tú preguntes, que tengas inquietudes y que entres en esa relación con Dios y en medio de cuándo serán estas cosas, qué señales habrán. La primera señal que Jesucristo les dice es, estén atentos ante una doctrina de engaño. Esto tiene una connotación, lo vamos a aprender más adelante, enfocada al falso imperio de este emperador perverso del que habla la Biblia en el fin de la era, llamado el anticristo. Él se hace pasar por un falso Mesías, un falso Jesús. Eso lo vamos a aprender más adelante. Entonces Jesucristo, la primera señal, no comienza hablando de las guerras, de las pestes, comienza dándonos una advertencia contra el engaño, contra la doctrina de engaño. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Ok, desde el versículo 5 hasta el versículo 9 nosotros encontramos esa serie de tumultos y conflictos externos, terremotos, tempestades, pestes, guerras. Prestemos atención a la segunda enseñanza clara de Jesucristo aquí. Pero no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca. En San Juan 14, Jesucristo nos dio una enseñanza maravillosa. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. En el fin de la era, esas palabras de Jesucristo van a tener mucho más sentido. Vamos a aprender más adelante cómo viene un momento en el que la paz es quitada de la tierra, pero solo los que tengan al príncipe de paz morando en sus vidas, a los que tengan a Jesucristo como su Señor y Salvador gobernando, van a tener paz en medio de todo momento. Pero Jesucristo nos está diciendo, van a haber guerras, tempestades, terremotos. Eso es necesario que pase. Y tenemos que confiar, como les dije al principio, en las palabras de Jesucristo. Jesucristo anunció todas estas cosas y todas se van a cumplir. Pero en medio de lo que va a ocurrir, nosotros tenemos que venir y decir, lógicamente, humanamente, va a causar temor. Vemos que hay un terremoto, hay muchos países que son azotados fuertemente con estos acontecimientos. Nosotros acá en Tegucigalpa, el domingo pasado, en esta semana, tuvimos un temblor y la gente empezó ahí a preocuparse. Eso es lógico, pero en esos momentos en que vemos guerras, conflictos, tenemos que venir y recordar las palabras de Jesús. Hey, estén tranquilos, no se turben, es necesario que todo esto acontezca, es necesario. Y vamos a aprender más adelante por qué es necesario. No nos vamos a adelantar que estas cosas ocurran. Hay un propósito para que todo esto venga, y dice el versículo 8, y todo esto será principio de dolores. Nos gusta con unos amigos que mencionamos que la segunda venida de Jesucristo está simbolizada con dos acontecimientos. Número uno, con el nacimiento de un niño, de un bebé. Siempre que una madre está por dar a luz,
Sabemos que hay todo un proceso en 9 meses. Comienzan los dolores, las inquietudes, contracciones. Y a medida el día se acerca, las contracciones son cada vez más fuertes. Y todo lo que está pasando es porque el Hijo viene. O como el día de una boda. Sabemos que Jesucristo es tipificado como el esposo de la iglesia. Es el novio y la iglesia es su novia que lo espera. Y nosotros nos estamos preparando para una boda. No sé si me va a ver alguna pareja de solteros que tienen planes de casarse. Hay todo un preparativo para ese día. Tienes que ir a buscar un local, tienes que ir a buscar vestidos, tienes que preparar comida, tienes que preparar todo para ese día. Entonces Jesucristo dice, y todo esto va a ser principio de dolores. Vamos a ver ahora del versículo 9 al versículo 14. Aquí va a terminar la sesión número 1 del día de hoy. Esta serie de conflictos interiores entre muchas personas que también van a ocurrir. Dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Vean que los discípulos le están preguntando al Señor, Señor, dinos las señales, dinos qué va a ocurrir, dinos las cosas. Y Jesucristo comienza a decirle, los van a matar, los van a llevar presos. Entonces me imagino a los discípulos, pienso en los discípulos, no, ya no nos cuentes, Señor. Ok, preguntaron qué va a ocurrir y esto es lo que va a pasar. Los entregarán a tribulación, los matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Quiero hacer una pausa aquí. Por acá tengo una cajita de fósforos. Quiero decirte, nosotros vamos a introducirnos inicialmente en el capítulo 24 de San Mateo. Luego vamos a iniciar un estudio intensivo del libro de Daniel. El libro de Daniel tiene 12 capítulos. Y luego iremos a un estudio aún más intenso del libro de Apocalipsis, que tiene 22 capítulos. Capítulo 24 de Mateo, Jesucristo está comprimiendo en un solo capítulo lo que Daniel explica más claramente y lo que Apocalipsis explica aún con más claridad. Mateo 24 es como que tú estés viendo esta cajita de fósforos por fuera. Tú ves que es amarilla, ves que tiene sus banditas para encender, pero cuando tú pasas al libro de Daniel es como que abras esta cajita. Ahora tú puedes ver que los cerillos son de cabecita roja, puedes ver el interior de la caja y puedes calcular que hay unos 25 cerillos. Eso es ya viendo Daniel. Y cuando tú ves Apocalipsis es como que derrames todos estos cerillos encima de una mesa y vas viendo uno a uno. Vemos cómo se va expandiendo todo. Me fascina porque los discípulos tenían frente a ellos a Jesucristo, que aproximadamente 500, 600 años atrás reveló a Daniel en visión todo lo que iba a ocurrir. Y aproximadamente 60, 100 años adelante, Jesús le trajo en visión al apóstol Juan lo que venía. Entonces Juan lo vio en visión y Daniel también lo vio en visión, pero ellos lo estaban recibiendo de frente y les está diciendo, van a ser entregados a tribulación, van a ser entregados, aborrecidos, los van a matar, van a ser aborrecidos de muchas gentes por causa de mi nombre. Versículo 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Presta atención a lo que Jesús está diciendo aquí. Por todas estas cosas, el amor de muchos se va a enfriar. Recuerda que una de las primeras enseñanzas que pusimos en este canal es amar al Señor por sobre todas las cosas. Conocer a Jesús. Déjame decirte que el fin de la era es un asunto de amor. El amor está en juego. Tú puedes ver en las cartas de Timoteo donde dice que en el fin de los tiempos habrá gente que va a ser amadora de los deleites, amadora de las cosas malas, amadora de los placeres de este mundo. Entonces, amar al Señor va a ser ese fundamento que nos va a hacer permanecer hasta el fin. También más adelante vamos a estudiar un poco lo que son varias posturas escatológicas. O en la actualidad tenemos un sector de cristianos que creen que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, pero hay otro sector que dice que sí va a pasar por la gran tribulación. Pero en medio de eso, creo que amar al Señor
nos va a permitir llegar hasta el fin. No importa si nos toca morir por causa del nombre del Señor. Nosotros en esta región del planeta, en el oriente del planeta, podemos llevar un cristianismo tranquilo, pero sabemos que la realidad en los países del oriente es totalmente diferente. A diario mueren por la fe, a diario están sufriendo por el nombre de Jesucristo. Y quiero decirte una realidad. El 80% de las enseñanzas de Jesucristo fueron persecución, angustia, muerte por causa de su nombre. El cristianismo nunca fue fácil en la iglesia primitiva. Estos hombres de la fe, los 12 apóstoles del Señor, todos murieron de una forma difícil, aberrante, fuerte. Entonces nunca existió un cristianismo sencillo. Y lastimosamente se nos ha enseñado mal. Se nos ha enseñado mal un cristianismo lleno de un montón de cosas superficiales. Nosotros abiertamente hoy podemos decir: yo amo a Jesús, yo confieso a Jesús, puedo ir a mi iglesia, puedo ir con mis hermanos, abrazarnos, cantar, adorar, luces, etcétera. Y estuvo bonito el culto, pero piensa cómo sería el escenario, o tu fe y mi fe. ¿Cuál sería nuestra postura al saber que estamos a punto de morir, que hombres están a punto de matarnos por causa del nombre de Jesús? Y parte de este entrenamiento, de este estudio, es prepararnos para esa era. No sabemos lo que va a venir, amigo y amiga, pero sí quiero decirte claro, nadie está exento, ninguna nación está exenta de un terremoto, de un acontecimiento, pero tenemos que confiar que Jesús tiene el control, y por eso Él nos está dando estas señales y advertencias, y tener sobriedad y prepararnos. Va a valer la pena, quiero decírtelo, va a valer la pena, y vamos a aprender en estos estudios a poner la mirada en la era eterna, en sus promesas. Estamos viendo apenas un 0,1% de todo lo que vamos a estudiar, y va a ser maravilloso. Entonces Jesús dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin será salvo. Otra vez dice el fin, y está refiriéndose al final de este sistema, al final de esta era, y el que persevere hasta cuando veamos a Jesús en las nubes. También voy a mencionarte algo antes de ya terminar aquí en el versículo 14, que tú y yo vamos a aprender a ver la palabra de Dios tal y como es. Y vamos a ver, yo puedo ver, y tú lo vas a ver conmigo, esto no es ningún invento, que San Mateo 24 nos va mostrando un orden cronológico. Terminamos en el versículo 14, dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ok, ten claro, el fin no es que este mundo va a explotar, ya lo acabamos de leer en Isaías. No, este mundo no va a desaparecer, sino es el fin del siglo, el fin del sistema, el fin de esta era, y Jesucristo viene. Y el versículo 14 nos da una señal de una ola de evangelismo. Un sector de la iglesia de creyentes cree que va a haber una ola de evangelización mundial antes del fin de la era. Y déjame decirte que hay varios ministerios, grupos que están preparándose para esto. Hay miles y miles de jóvenes que están esperando para ser enviados a todas las naciones para predicar el evangelio, sobre todo a estos países del oriente de situación difícil. Pero sobre eso también vamos a ir aprendiendo poco a poco. Hoy nos vamos a quedar aquí, vamos a ver este capítulo en 3-4 sesiones, pero vamos a ir aprendiendo a detalles. Nos vemos el otro sábado. Dios te bendiga. Ayúdame a compartir este video, estas enseñanzas. Vamos a aprender. Como hoy vimos, hay muchas realidades. Esto no tiene que darnos temor. Hay luz y claridad de parte de Dios en cada una de sus palabras. Las profecías de Jesucristo se cumplen a detalle. Él puso bases claras de cómo sus palabras se cumplen y cómo todas estas cosas se han venido cumpliendo y se van a cumplir. Vamos a seguir aprendiendo. San Mateo 24 es un capítulo fabuloso, pero es apenas la caja de cerillos por fuera.
solo estamos viendo por fuera todo lo que va a ocurrir. A medida vayamos estudiando Daniel, Apocalipsis, todo esto se va a ir abriendo y creo que el Señor va a fascinar nuestros corazones y enamorarnos más de Él. Ese es el punto, que nos enamoremos más de Él, que no temamos, que no temamos de estudiar esto, que no temamos de lo que va a venir, sino que nos preparemos. Quiero orar ahí contigo para que el Señor nos bendiga con paz. Padre, gracias por este momento, por esta noche, por tu enseñanza, por lo que estás trayendo. Bendice a cada uno de mis hermanos, amigos que pueden estar conectados ahí del otro lado, para que podamos tener un corazón encendido y apasionado por ti. Jesucristo, te pido que nos enciendas en amor y en pasión por tu venida, en el nombre de Jesús. Entonces, amigo, familia, nos vemos el siguiente sábado. Y te recalco por último, lo importante no es tanto llenarnos de información. Es importante prepararnos. Sí, es importante saber lo que va a ocurrir, ver las enseñanzas de Jesús, pero más allá de toda la letra es que vivamos en el temor del Señor y que vivamos amando al Señor cada día más y anhelando su regreso. Dios te bendiga. Nos vemos el otro sábado.